venimos a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor. Testigo, Señor, anunciando tu amor. Testigo, Señor, de la alegría de la vocación, amando en radicalidad como tú. Un saludo cordial a todos los que nos están viendo desde sus hogares, familia. Otro episodio de este su programa Testigos de la Alegría y de la Vocación. Estamos muy contentos, muy felices de poder recibirlos a cada uno de ustedes acá en nuestra casa, el Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles. Pero ¿sabe qué me pone a mí más contento? Que usted nos abra como todas las semanas las puertas de su hogar y que nos permita entrar ahí para que tengamos una conversación ustedes, nosotros, ¿verdad? Esta conversación de hijos y de hermanos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo que nos permite, como todos, por ese mandato del bautismo, ir y hacer discípulos de todas las naciones, siendo nosotros también testigos de la alegría de la vocación. Familia, porque no podría ser de otra manera, hoy me tengo unos señores invitados que ustedes vieran. Van a quedar ustedes boquiabiertos, queridos televidentes y radioescuchas. Hoy me acompañan dos jóvenes que son miembros del equipo de los encuentros de promoción juvenil, los famosos emproístas. Son dos jóvenes que han vivido su experiencia cristiana allí y pues que vienen a compartirnos un poco de cómo se es testigo de la alegría de la vocación en medio de ese contexto. Así que les damos la más fuerte bienvenida a nuestro programa Testigos de la Alegría y de la Vocación. Muy buenas y qué gusto que estén aquí presentes en este programa. Muchas gracias. Bueno, buenas a todos. Un gusto estar acá sentado, ¿verdad? En este set de testigos. Es un placer representar al Movimiento de Encuentros de Promoción Juvenil. Y nada, un gusto. Mi nombre es Jordan Vázquez. Acá estoy representando un poco de este movimiento que somos nosotros. Y yo también estoy muy contenta de estar por acá. Espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Verónica Ureña y espero que todo este tiempo que vamos a pasar juntos sea de mucho agrado para todos. Pues bueno, familia y hermanos que estamos acá, las cosas hay que empezarlas bien. Así que los invito a que en un minutito soseguemos un poquito ahí en lo que estemos y le pidamos al Señor que nos dé la gracia de hacer su voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ahora sí entremos en materia porque el tiempo vuela cuando uno se divierte. Amigos, cuéntenos un poquito, ¿verdad? Ya nos han dicho su nombre, pero cuéntenos, a ver, ustedes quiénes son, ¿verdad? Antes de entrar un poco en esto que ha sido la experiencia, ¿verdad? En los encuentros de promoción juvenil, cuéntenos un poquito, ¿verdad? De cada uno, ¿verdad? Su historia, por qué vienen ustedes dos, ¿verdad? Por qué vienen juntos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un poquito de quiénes son, ¿verdad? No sé, ahí quién quiere empezar. Ok, bueno, como les comenté, mi nombre es Verónica Ureña, yo tengo 24 años y en realidad tengo un camino un poco largo dentro de la iglesia. Desde toda mi vida, mi familia, mi mamá principalmente, me ha estado a mí andando, ¿verdad? Como para arriba y para abajo. He sido parte del coro, he sido parte de los lectores un tiempo, he estado en diferentes grupos de la iglesia y también en mi vida personal soy diseñadora. Actualmente trabajo para una iglesia también, ¿verdad? Ejerciendo en diseño. Entonces ha sido toda una experiencia muy interesante de compartir desde una perspectiva muy distinta, pero estoy muy contenta. Y actualmente, bueno, estoy, como comentaba Esteban ahorita al inicio, soy emproísta. Hace 9 meses ingresé, ¿verdad?, al encuentro y ha sido una maravillosa experiencia. Bueno, yo de mi parte, sí me acerqué un poco a la iglesia en la adolescencia. Cuando tenía 12 años empecé en grupos juveniles, em, pastoral juvenil, después me acerqué ya al movimiento de encuentros y he tenido bastantes ya experiencias con ellos. Desde el 2023 soy emproísta
del Centro de Guías de Heredia. Ya más adelante les vamos a ir contando un poco más acerca de esta dinámica. Y bueno, estamos acá porque somos amigos de Esteban desde hace ya un tiempo. Somos pareja también. Y como él les comentó desde el principio, él nos trajo acá en esta representación, ¿verdad?, del movimiento. Muy bien, ahora que hemos, ¿verdad? Un poquito mencionado un poco este nombre, ¿verdad? Emproístas, el movimiento de encuentro, de promoción juvenil. Pues habrá personas que con solo verles la crucecita que andan, ahorita le pedimos a producción que pueda hacer una toma que pueda mostrar esta crucecita particular que ellos andan. Algunos con solo verle la cruz ya dijeron, estos son emproístas, pero habrán otros que no saben qué es un emproísta. Entonces empecemos ahí. ¿Qué es el movimiento? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el carisma? Bueno, el movimiento de encuentros de promoción juvenil nace en 1968 en la ciudad de Medellín, en Colombia. Lo funda el padre José María Pujadas, ¿verdad? En aquella época los jóvenes estaban un poco con inquietudes, con muchas situaciones de las que el padre se dio cuenta. Entonces el padre José María, ¿verdad? Ve a estos jóvenes protestando porque eran jóvenes que veían injusticias en el mundo a nivel laboral, a nivel social, ¿verdad? No encontraban un lugar, no se sentían parte de algo, no se sentían escuchados en la sociedad. Entonces empiezan estas protestas a lo largo de Latinoamérica, en Francia, España y demás. Y también para esas épocas se dan las conferencias del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, y que en estas conferencias, ¿verdad? Se conversaba un poco acerca de la necesidad de promover la vocación de los jóvenes. Entonces, el padre, escuchando estas conferencias y viendo la realidad de los jóvenes, decide que hay que canalizar esta energía que tienen los jóvenes para protestar, para alzar su voz, de una manera que los acerque a ser verdaderamente escuchados a través de su vocación. Entonces, en 1968 se da el primer encuentro de promoción juvenil en la ciudad de Medellín. Encuentros llega acá a Costa Rica un año después de este encuentro de Medellín, llega en el 1969, se realiza en la ciudad de San José y posterior a esto se va expandiendo a más ciudades y a más países. Ok, más o menos entendiendo, ¿verdad? ¿Cuál es ese surgimiento, ¿verdad? ¿Cómo nace? Si ustedes pudieran explicar de una manera muy sencilla y sin revelar cosas, ¿verdad? Porque si no le hacemos spoiler a más de uno y la idea es que salgan con ganas de ir a hacer el encuentro de promoción juvenil. ¿Cuál es el carisma del movimiento, verdad? ¿Cuál es ese impulso evangelizador que lo mueve, que lo lleva a cumplir esta misión dentro de la iglesia? Bueno, Encuentros, ¿verdad? Nace como decía, esta necesidad de promover al joven, de darle un lugar, de ayudarle a que él encuentre su lugar en el mundo. Entonces, como lo dice el nombre, Encuentros de Promoción Juvenil, se busca promover al joven mediante el encuentro con Cristo. El carisma que tenemos nosotros es siempre un carisma, ¿verdad?, bastante alegre, de jóvenes, evangelizando jóvenes, como ya se escucha bastante, ¿verdad?, en la iglesia, pero tal vez no se tiene suficiente, se necesitan más jóvenes acá. Entonces el encuentro busca eso, justamente atraer jóvenes a la iglesia, mostrándoles a Cristo, mostrándoles quién es Cristo, mostrándoles quién es ¿verdad? Este Dios que les puede dar su lugar en el mundo y ayudándoles a encontrar su motivo de ser, su razón. El encuentro consta, ¿verdad?, de 3 etapas, sin meternos ahí tanto, como decía Esteban, para no spoilear, ¿verdad?, a más de uno que ojalá vaya a ser encuentro. El encuentro consta del encuentro consigo mismo, del encuentro con Dios y posteriormente del encuentro con otro. Todas estas etapas llevan al joven a plantearse diversas preguntas a lo largo del retiro que lo llevan a irse, ¿verdad?, encontrándose consigo mismo, con Dios y con el otro, y descubriendo o dándole pie a que empiece a descubrir su vocación. Decía, encuentro consigo mismo, Con con Dios Dios y con el otro. y con el otro.
podemos ver, ¿verdad, familia? En casa, cómo siempre la espiritualidad cristiana o el impulso que da el Espíritu Santo no permite que nosotros nos podemos quedar encerrados, no permite que nosotros nos volvamos así como que nos enclosionemos y que nos hagamos, por así decirlo, egoístas, sino que siempre nos mueve. Primero, movimiento interno, ¿verdad? Encuentro conmigo mismo. Y es que hay que partir de que el encuentro con Jesucristo tiene que ser personal. Completamente. Hablando me gustaría que pudiéramos seguir esta línea, ¿verdad? Esos tres encuentros, ¿verdad? Que son tan cristianos, verdaderamente cristianos. El encuentro personal, desde ustedes, desde el testimonio de ustedes, Vero con sus 9 meses de ser enflorista, usted con sus años, ¿verdad? Que ya se me olvidó cuántos eran, como 4. 3 años. 3, 4. Desde el 2023. ¿Cómo ha sido ese encontrarse con usted mismo? ¿Cómo ha sido ese encontrarse? ¿Estaba perdido antes? ¿Verdad? Porque hay que partir entonces de este punto. Si me encuentro es porque tal vez había algo que yo no había encontrado, valga la redundancia, ¿verdad? Sí, claro. Algo que no tenía presente. Enfocándonos entonces en esta dimensión que me hace recordar las dimensiones de la formación sacerdotal. Acá en el seminario, bueno, eso es a nivel de la formación de toda la iglesia. La formación sacerdotal tiene también 4 dimensiones. La formación humana, espiritual, intelectual y pastoral, ¿verdad? Y como estas 4 no son como gavetas, ¿verdad? No son un gavetero que es sacar, Está sino separado. que es una integralidad total, ¿verdad? Que las individuamos pues para poder verlas, para poder estudiarlas. Entonces, relacionándolo, ¿verdad? Este encuentro consigo mismo. ¿Qué significa entonces el encuentro con Cristo que lleva a Jordan, que lleva a Verónica, que lleva a todos los hermanos employistas y a todos los que quieran unirse a hacer esta experiencia del encuentro? ¿Cómo se da? ¿Qué es ese encuentro consigo mismo? ¿Cuáles serían su testimonio? ¿Qué podrían decir? Yo creo que para mí ha sido mucho, ¿verdad? Como esto de reencontrarme. Porque como yo les comentaba al inicio, en realidad yo durante mucho tiempo de mi vida he estado en la iglesia, desde que tengo memoria. Sin embargo, siempre había sido, ¿verdad? Como jalada por alguien más. Siempre estaba mi mamá, algún otro familiar o hasta amigos, ¿verdad? De los grupos diciéndome como, hey, mira, tenemos grupo, hey, mira, vamos a misa. Entonces siempre era alguien, ¿verdad? Como diciéndome a mí, vamos. En el encuentro, yo tuve esta oportunidad de decir como, mira, no es nadie más, soy yo queriendo estar ahí, soy yo diciendo, yo quiero estar acá, quiero seguir formándome, me gusta ir a las formaciones que hay, ¿verdad? Después del encuentro. Y durante el encuentro pude ver diferentes áreas de mi vida en donde no solamente pude conocerme mejor, sino podía ver ahí constantemente a Dios, podía ver constantemente cómo Él me estaba llamando y cómo Él me decía, mira, no estás sola, yo estoy acá. Entonces, para mí definitivamente fue reencontrarme y ahora también tal vez como tomar esta iniciativa desde yo, de que quiero estar cerca de Él y no porque alguien más me está diciendo que lo esté. Bueno, de mi parte personalmente, para mí mi encuentro en este sentido de encontrarme conmigo mismo, ¿verdad? Fue bastante fuerte, ¿verdad? Tal vez abriéndome un poco de testimonio. Yo llego a encuentros de promoción juvenil en una etapa tal vez bastante complicada de mi vida, sí, ya que tenía ahí como bastantes problemillas de ansiedad, depresión, ¿verdad? Llámese, familiares y demás. Entonces, creo que justo me hace mucho, me resuena mucho en el corazón, ¿verdad? El sentir del padre Pujadas de querer darle un lugar al joven, porque yo no sentía que tuviera mi lugar, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego a encuentros de promoción juvenil, justo encuentro también un motivo más por el que seguir, por el que no rendirme, más bien, ¿verdad? Encuentros me da ese impulso que yo necesitaba en ese momento de la historia para yo no tirar todo por la borda, por decirlo de alguna forma, y querer continuar, querer tal vez sí trabajar más en este seguirme encontrando, en este seguir entendiendo quién soy, a dónde tengo que ir, y, y me da ese impulso que creo que solo se encuentra a través de la persona de Jesucristo y de Dios, que es quien nos guía. Nos encontramos, ¿verdad? En este mes de julio, que es el mes de la juventud, y
Papa Francisco, ¿verdad? Recordaba mucho el ser en la hora de Dios, ¿verdad? Ser en la hora de Dios. Nunca vamos a olvidar, ¿verdad? Ese discurso de Papa Francisco. No, balconía en la vida, no, jugá para adelante, andá, che, echa para adelante. Pero podría pasar, amigos que nos ven en casa y hermanos que están acá en el set de producción de Testigos, que podamos malentender ese ser en la hora de Dios creyendo que es un protagonismo antropocéntrico en el mal sentido de la expresión. Entiéndase poner al hombre al centro, pero no desde Dios, ¿verdad? No desde Dios, sí. Cuando Dios crea, pone al hombre en el centro de la creación, pero a veces podríamos nosotros intentar como pegarle una patadilla a Jesús y meternos nosotros, ¿verdad? En este mismo encontrarse consigo mismo. ¿Cómo logra la persona de Jesús hacer que Verónica, hacer que Jordan, hacer que cualquier joven que haya hecho encuentros de promoción juvenil logre darse su lugar, ¿verdad? Promoverse, proyectarse sería una palabra que utilizamos mucho en el seminario, ¿verdad? La palabra proyección, salir, pero desde Dios, desde el sueño de Dios, ¿verdad? Desde la visión de Dios, el deseo de Dios para que el hombre tenga vida y vida en abundancia. ¿Cómo desde su experiencia como improvistas, logran ustedes ver que Jesús logra direccionar la vida para un encuentro sano consigo mismo? Bueno, en lo personal, a mí me resuena mucho esto, ¿verdad? Trayendo lo que decíamos anteriormente. El encuentro es lineal. Primero me encuentro conmigo mismo, después con Dios y después con el otro. Pasa durante el encuentro y fuera de, ¿verdad? Ya posterior a que se realiza el encuentro, que ya se es improvista, por decirlo de alguna forma, que el joven es llamado a servir, es llamado a entregarse, es llamado a darse. em, y a optar por Cristo, a optar por entregar su vida al servicio a Dios a través de distintas maneras de servir, ¿verdad? Tenemos varios equipos, tenemos varios comités, distintos servicios, y algo que marca mucho al improvista es siempre, como decía Esteban, ¿verdad? El querer proyectarse, el querer salir. El improvista no es una persona que solo se queda en un lugar, que solo se queda en una parroquia, sino que busca dar más, busca entregarse más, busca llegar más a los otros, busca ir más al joven, busca ir más a la comunidad para poderse proyectar y poder reflejar a Cristo vivo en medio de nosotros. Ujú. Y yo creo que también agregando un poquito, ¿verdad?, a lo que está diciendo Jordan, es también esta misión que uno decide tomar y decide aceptar. No es solamente yo voy a ir, voy a vivir el encuentro, sino que también es yo quiero compartir esto que yo viví con las demás personas. Quiero que ellos también a través de mí puedan ver a Dios reflejado en mis acciones, reflejado en lo que yo soy. Entonces creo que va un poquito también por ahí y además es tal vez el saber aceptar un poco de que al final Dios está en mí y que yo tengo que dejar de pensar como así, Dios a veces me ayuda para esto y a veces no. Cuando yo quiero sí, cuando quiero no, sino realmente yo estoy haciendo la voluntad de Él al final de cuentas. El segundo paso, ¿verdad? El segundo encuentro es el encuentro con Dios. El Papa Benedicto XVI, ¿verdad? En esa magistral se queda corto, en esa magnífica homilía que pronuncia el día en que inicia su pontificado formalmente y recibe el palio y el anillo del pescador. En esa homilía, Papa Benedicto recuerda que no somos el producto de la casualidad, sino que somos el producto de un sueño de Dios, parafraseando al Papa, ¿verdad? De cómo para Dios y desde Dios cada uno de nosotros es único, cada uno de nosotros es necesario. Ahorita yo recuerdo una historia, ¿verdad? Del cardenal François Xavier Nogent Bantuan, que estando preso, ¿verdad? Era arzobispo y estando preso por un régimen,
él se queda así, se pelea con el Señor. Él celebraba la misa en una mano, ¿verdad? Le habían llevado ahí escondidas vino y hostias. Entonces él, un cachito de hostia aquí, 4 gotitas de vino aquí y una gotita de agua aquí. Y ahí celebraba la misa. Ujú. Y un día dicen que se peleó con el Señor, pero es que yo tenía una catedral para poder celebrarte, yo tenía un cáliz para poder consagrar tu sangre, un altar donde poder ofrecer el sacrificio. Vea dónde estoy, ¿verdad? Y sigue contando el mismo cardenal Bantuán que Dios le dice, bueno, Francisco Javier, François Xavier, ¿me amabas a mí o amabas mis cosas? ¿Verdad? Lo digo, lo traigo a colación. Amigos, esta silla es tan traidora conmigo, ¿vieron? Disculpen que me acomode, pero es que si no vamos a hacer un espectáculo aquí. Lo traigo a colación porque Vero nos decía, fue un reencontrarme. A veces podríamos vivir, hay seminaristas que tuvimos nuestra licenciatura y nuestro doctorado, nuestra maestría en ser monaguillos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero a veces necesariamente se amaban las cosas de Dios y no se amaba a Dios. Se conocían demasiado bien las cosas de Dios y no se conocía a Dios. Lo traigo a colación precisamente por eso que usted nos contaba de pasé toda mi vida, ¿verdad? Cantando, dando catequesis, siendo lectora, estando en el movimiento eucarístico juvenil, estando en la pastoral juvenil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tal vez necesitaba un reencontrarse con aquel que le daba sentido a todo ello. En el encuentro con Dios, el encuentro con la persona de Jesús, usted particularmente desde esta perspectiva, ¿qué podría contarnos? ¿Cómo ha sido esa experiencia de volver a conocer aquel a quien ya conocía, pero tal vez conocerlo de una manera diferente? Ujú. Bueno, yo creo que para mí ha sido mucho esto, ¿verdad? De conocerlo desde la madurez. Ya no tengo 15, ya no tengo 12, ya no tengo 8 cuando cantaba, sino que ya ahora estoy en una etapa muy distinta de mi vida, lo cual ha significado, ¿verdad? Ver a Dios con ojos de amor maduros, ver a Dios con un amor más cercano, más presente y mucho más consciente. Antes tal vez yo solamente lo veía como es el que yo iba a misa y yo comulgaba y listo, ahí quedábamos, pero es muchísimo más que eso. Y creo que ahí es el punto en el que yo dije, yo me estoy reencontrando con él, no solamente porque sé lo mucho que me ama y lo mucho que me guía, sino que también dejo que lo haga. Y es esa madurez de que yo ahora acepto de que sí, o sea, él me ama y yo sé que está para mí en todo momento. Ahora, no crea que se libró, ¿verdad? Ya le Yo hicimos decía, la ya pregunta. estoy bien. No, ya le hicimos la Estamos pregunta. A ver, listos. ahora vamos con Jordan. A ver, desde su historia. A ver, una de las cosas lindas que tiene Testigos y de lo que nace Testigos es contar historias, ¿verdad? Esos testigos. ¿Usted quiere ser testigo de algo? No, ¿yo cómo voy a ser testigo si yo no vi nada? ¿Verdad? Para ser testigos hay que hay que estar allí, Parte ¿verdad? de. Para poder contar aquello que hemos visto y que hemos oído, dirá el apóstol, ¿verdad? Usted nos ha contado a mí y a todos los hermanos de nuestra familia que nos ve por los medios de comunicación católicos y del Seminario Nacional, que parte de ese reencontrarse fue, pues, también lograrse quitar algunas cosillas de encima, ¿verdad? Nos hablaba algo que está tan común ahora en esta sociedad consumista, en esta sociedad del placer, ¿verdad? Del hedonismo. Eh, Gente que está rodeada de todo y aún así le falta algo, ¿verdad? Vivimos en esa tristeza de aquí falta algo. Que podríamos estar rodeados de mucha gente y experimentar la soledad íngrima, decía un padre formador, ¿verdad? La soledad totalmente abandonado. Y recuerdo, aquí citando una espectacular película, ¿verdad? Que es La Pasión, dirigida por Mel Gibson. Hay una imagen muy linda, ¿verdad? Viene Jesús ahí llevando su cruz y viene la Virgen María. Y después de un momento en que María ora y está ahí con Juan, María corre hacia Jesús
Y María se tira hacia donde está Jesús y le dice, aquí estoy, pero la palabra fulminante de Cristo, ¿verdad? Que con amor la toca y dice, ves, yo hago nuevas todas las cosas, ¿verdad? Como lo dice el Apocalipsis, yo hago nuevas todas las cosas. El encuentro con Jesús, el encuentro con Dios, Jordan, ¿cómo renueva la vida? Desde ese, podríamos decir, estilo, ¿verdad? Así como decía Ezequiel, ¿verdad? Ese valle de los huesos secos, hasta el momento en que dije, aquí está lo que yo ocupaba, aquí está quien me faltaba. Ese huequito que vi en el corazón tenía una silueta y ya encontré la pieza que faltaba, que es la que sí calza. ¿Cómo es entonces la vida antes y la vida después de Cristo? Bueno, qué diosidencia, como se dice, ¿verdad? Ahora que lo mencione, ¿verdad? Porque una de las frases que marca al padre José María Pujadas es que en la historia, como en la vida propia, hay un antes y un después de Cristo. Sabemos que en la historia están los años antes de Cristo y tenemos los años después de Cristo, ¿verdad? Asimismo nos pasa a nosotros, ¿verdad? Al ser humano, al encontrarnos con Él. Todos sabemos que encontrarse con Cristo cambia por completo, hace nuevas todas las cosas. Y me gustaría recordar la frase, creo que de San Agustín, yo te buscaba afuera y estabas dentro de mí. Ese es mi testimonio personal, ¿verdad? Yo siempre buscaba a Cristo en otros lugares, en servir, en estar en grupos juveniles, no sé, en un montón de cosas, en muestras de afecto de otras personas y tal vez no lo sentía, no lo veía. Y este encuentro con Cristo me hace darme cuenta de que no está lejos, de que Cristo no es un Dios lejano, sino que es un Dios que está cerca, un Dios que está abrazando, un Dios que es tan caballero que espera a que abramos la puerta para pasar. Y en mi caso personal eso era lo que hacía falta, abrir la puerta, dejarle que pasara y entregarle mi corazón para que hiciera de ese corazón de piedra un corazón de sangre, un corazón nuevo, un corazón renovado, ¿verdad? Que tanto le había pedido. Un corazón que estaba lleno de heridas, lleno de situaciones. Y al encontrarme con él, al darme cuenta de que es este Dios de amor, este Dios de misericordia, encuentro que tengo una nueva oportunidad de comenzar, de volver a hacer bien las cosas y, como lo decía antes, ¿verdad? De encontrarle un sentido a mi vida, de encontrarle algo por lo que estar aquí y por lo que Él me quiere y me quiere vivo. Es muy, muy bonito. Me acaba de recordar, ¿verdad? Una frase en las épocas, claro, ¿verdad? En los años 1600, pam, pam, pam. En Pastoral Juvenil, ¿verdad? Que se había hecho muy popular esta frase. Cristo vive y te quiere vivo. Estamos en la época tal vez del sobrevivir, ¿verdad? Estamos ahí como una bola de nieve, como una vorágine. Y como ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Acá en este programa, familia, la procesión va por dentro. La realidad es que solo cada persona sabe la lucha interna. Por eso es tan lindo cuando San Pablo dice, ¿verdad? He perseverado en la carrera, ¿verdad? He peleado el combate, he terminado la carrera, he conservado la fe. Porque la realidad es que la vida es un combate, ¿verdad? A veces es muy fácil. ¡Uf! Así que yo vacilo con la gente porque, ay, qué lindo que se ve con, ay, hermano, más lindo, mi chiquito. Y eso uno lo necesita, ese afecto pareciera mentira, claro que uno lo motiva, pero a veces uno dice, ay, señora, es que usted no sabe de qué me confieso yo. ¿Verdad? Es difícil, es un combate verdaderamente, es un combate. Y cómo este encuentro, ¿verdad? Esta sociedad que en lugar de hacernos encontrar, nos va como encapsulando en pequeñas burbujitas, ¿verdad? Lo vimos mucho en tiempo de pandemia, ¿verdad? Como esa burbujita y queríamos romper los límites, ¿verdad? Para poder volver, mire, es que me hace falta ver a la abuela, mire, me hace falta ver a X, Y, Z. Ya, pero cuando se quitaron las vedas, ¿qué pasó?
de todo el mundo por su lado. La época del sobrevivir que se contrasta cara a cara con el Dios de la vida, ¿verdad? El Dios que no nos ha llamado a sobrevivir, sino a vivir, ¿verdad? Yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Lo pone, ¿verdad? El Evangelio de una manera más linda. ¿Cómo se combate? Porque a veces, por ejemplo, los hermanos de Jornada de Vida Cristiana lo tendrán muy claro. El cuarto día es terrible. Dice, ustedes generalmente los retiros, ustedes saben, ¿verdad? Duran 3 días, casi siempre. Hay unos que duran 4. Hay otros que duran un mes, con los ejercicios espirituales de San Ignacio. Pero cuando salimos del encuentro, llegamos a una vida normal. Llegamos a la casa y, ¡ay, qué lindo! Le llevaron el ramo de flores, ¿verdad? Y entra con el ramo de flores y cuando llega el perro hizo un desastre en la sala y ya la mamá, ¡ay! Y la mamá hizo un desastre o el hermano no se bañó, pero le dije que se bañara, usted anda ahí sacándose los mocos y no se bañó. La vida sigue igual en ese sentido, ¿verdad? No fue que vino Diosito, como diría alguno, ¿verdad? Y nos doró la píldora, tome, verán todos amor y paz, ¿verdad? ¿Cómo se vive? A ver, una vez que experimenté ese encuentro conmigo, ese encuentro con Jesús, con Dios, tercer, tercer encuentro todavía, dejémoslo ahí, porque ahí nos queda todavía. Pendiente. Sí, está latente. ¿Cómo se vive el combate? ¿Verdad? ¿Cómo no se pierde el norte? Yo quiero, Jordan, haga para allá para que la gente pueda ver el dibujo de su manga. La manga anda un dibujito. Aquí lo pueden ver. Este dibujito, explíquenos usted qué es. Bueno, este es uno de nuestros símbolos como emproístas, y es el timón. El timón es un elemento fundamental en el encuentro, en el carisma, porque ese timón significa nuestra vocación, representa nuestra vocación, representa nuestro sentido. Entonces, trayendo, ¿verdad?, a respuesta a lo que decía Esteban, el encuentro, o bueno, este cuarto día, que es también un concepto que nosotros tenemos, el padre también estuvo ahí en jornadas, entonces también se lo trajo y lo tenemos nosotros también tenemos nuestro cuarto día. Al joven durante el encuentro y después se le recuerda mucho que no es que todo cambie, la vida, por decirlo de alguna forma, sigue igual. Quien cambia es el joven, quien cambia somos nosotros al conocer a Cristo. Y no solo eso, sino que al joven se le dan herramientas. Durante el encuentro al joven se le presentan muchísimas herramientas, por mencionar algunas por encima: la oración, la palabra de Dios, la palabra, ¿verdad? Y se le recuerda al joven que no está solo, que tiene ahora una comunidad, que tiene ahora una familia que le espera, una familia que, a pesar de que hayan problemas, ¿verdad? A pesar de que tal vez no sea, como se dice mucho ahora, la familia más funcional, es una familia que está, que de alguna forma u otra nos ama y nos esperaba. Y si tal vez no lo vemos así de ninguna forma posible, saber que esa familia es también cada uno de los jóvenes con los que compartimos el encuentro, cada uno de los jóvenes que fueron los guías del encuentro y cada una de las personas que estaba detrás de la comunidad que ahora nos acoge, ¿verdad? Después de terminar este tercer día. Y, y no se deja al joven solo, se le dan herramientas para que continúe, para que pueda ser capaz de combatir esa realidad que no cambió porque estuvimos en un retiro de 3, 4 días, sino que sigue igual, pero ahora quien tiene un modo distinto de hacer las cosas soy yo mismo. Sí, bueno, agregando tal vez un poco, creo que, o sea, estoy de acuerdo con lo que yo le estaba diciendo, pero también implica esto de uno ser consciente de que es un día a la vez y puede sonar muy trillado y muchas veces uno dice como, ay, todo el mundo dice eso, pero al final es parte de aceptar también la humanidad de uno, es aceptar que sí, o sea, a mí me dieron herramientas y sí, tengo una familia que me espera,
ya sea en casa, la comunidad o tal vez una familia, ¿verdad? Elegida, ya sea un grupo de amigos o algo más. Pero también es tener esas herramientas y aplicarlas en uno mismo. Es no solamente yo aprendí a orar porque voy a orar por los demás, sino también voy a orar por mí. O yo también aprendí el amor de Dios, sí, pero Él también a mí me ama. Entonces es también saber un poquito de esto y de cómo va funcionando en uno mismo y cómo después, ya sabiendo eso, lo puedo externar hacia los demás y que mi cuarto día tal vez sea un poquito más fácil. Encuentro con uno mismo. Tome, a ver, van a anotarlo ahí, hermanos, en la casa. Encuentro con uno mismo. Encuentro con Dios. Uy, esto va de manera, oh, qué sabroso. Aquí es donde se pone más peliagudo el asunto. Encuentro con los hermanos. San Pablo, ¿verdad? Nos recuerda, ¿verdad? Con esa frase, sopórtense mutuamente, ¿verdad? Y a veces uno podría Pensar. atender o pensar en soportes, aguántense, ¿verdad? Pereza, ya vino Jordan. Hola, Jordan, ¿cómo está? ¿Verdad? Hola, Vero. No, ¿verdad? Un día un hermano de tercer año, ¿verdad? De pastores, el ministro lector, nos decía que el soportarse es sostenerse. ¿Verdad? Dar soporte, Dar soporte. Ser ese sosténganse, soporte. sopórtense los unos a los otros. La vida cristiana, ¿verdad? No está hecha para vivirse en solitario, ¿verdad? Desde el momento en que celebramos la Santísima Eucaristía y que comulgamos, hacemos unión, ¿verdad? De nosotros con Cristo, pero también de nosotros con el hermano. En el momento en que nos encontramos ahora insertos en una comunidad, ¿verdad? Haciendo koinonía, ¿verdad? Haciendo comunión, comunidad, esa unión de corazones. ¿Qué papel juega entonces el hermano en el proceso de cada joven que hace encuentros? ¿Cuál ha sido el proceso, verdad? ¿O cuál ha sido el papel que ha jugado el hermano? Y aquí yo me voy a agarrar algo muy bonito. Yo no sé, la verdad no me acuerdo si ustedes se hicieron novios en encuentros o antes, ¿verdad? No me acuerdo, yo no recuerdo. Eso no me acuerdo, yo no sé, ¿verdad? Y no me acuerdo si fue antes, entonces como un jalón, ¿verdad? ¿Cómo entonces, qué significa el hermano en el proceso y cómo el hermano me lleva a Jesús? Un ejemplo de un hermano espectacular que a mí me encanta es San Andrés, ¿verdad? San Andrés llega y le dice a Pedro, encontramos al Señor, vamos. Encontramos al Señor, vamos, Simón. Vamos, ¿verdad? Y vea lo que terminó, ¿verdad? Y se fue. Uy, fue. Santiago y Juan, ¿verdad? Con sus chiquilladas. Señor, uno a la izquierda, otro a la derecha. Ah, papá, yo no sé lo que está pidiendo, Espérese. ¿verdad? Pero esa necesidad del hermano, ¿verdad? La pregunta de Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Verdad? ¿Y cuál es la respuesta que uno podría hacer, verdad? Que yo que soy el guardián de mi hermano, que me paguen, quieren que yo cuide, paguen. De niñero, paguen. ¿Verdad? No, esa corresponsabilidad. ¿Qué nos podrían ustedes dos decir al respecto? Bueno, es curiosa la pregunta porque nosotros no nos hicimos novios en encuentros. No. Fue, tal vez no como decía, ¿verdad? De jalar uno al otro, porque yo hice encuentro antes, entonces quería que, ya que conocía a Vero, que se fuera también. Sí, en parte, ¿verdad? Le hice la invitación, le recordé, me di cuenta de que ya la habían invitado una y mil veces antes también, y tal vez no había sido el momento. Saludamos a Martita. Martita, Ay, Saludos, un Martita. abrazo, porque usted dijo muchas mil y un gracias, veces. Martita, por ser la mejor madrina Sí, del mundo. ustedes dijeron una y mil veces, yo lo primero que pude pensar fue Martita. Martita, un Sí. beso y un abrazo. Dios me la Eres la bendiga. mejor. Ahora está Martita. aquí, un Sí, ejemplo gracias, claro Martita. de que ese encuentro cambia, ¿verdad? Bueno, nosotros nos conocimos en misión en Talamanca, junto con, haciendo la misión con la comunidad vicentina, ¿verdad? La congregación de los vicentinos. Nos conocemos en el proceso de formaciones, en el camino a Talamanca, ¿verdad? Del viaje en el bus. Y bueno, a partir de ahí generamos una conexión y nos fuimos conociendo y pues todo se dio, ¿verdad? Em, Después de esto, ¿verdad? Ya yo le digo, ¿y qué? ¿Va a ser encuentro? ¿Cuándo? Y resulta que sigue ahí con su
su Espinita, con la espinita, ¿verdad? espinita. De no, mejor no, sí, no sé. Y bueno, al final de cuentas las cosas se le presentan y decide hacer el encuentro. Pero más allá de esto, ¿verdad? El encuentro con el hermano nace a partir, como decía, ¿verdad? Del servicio y del sentido de comunidad. Tengo una comunidad que me soporta, como decía Esteban, ¿verdad? Como recordaba, que me respalda, que me da ese sostén para seguir. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Cómo me doy yo al otro? Entonces le plantea al joven, ¿verdad? ¿Cómo puede usted salir a su comunidad? ¿Cómo puede usted servir? ¿Cómo puede darse? ¿Cómo puede seguir adelante? Entonces el encuentro le plantea al joven, ¿verdad? Muchas realidades de servicio, la misión, servicios dentro de la parroquia, lectores, demás. Se los pone como opciones para que el joven sea capaz de escoger y de sentirse en el lugar correcto, en donde él se siente verdaderamente amado, verdaderamente escuchado y también que está dando ese más y más por Cristo. Han dicho ustedes una palabra ahorita, ¿verdad? Que no pueden venir a testigos de la alegría de la vocación si que no mencionemos un poquito algo sobre esta frase, que podríamos decir que es la bandera, ¿verdad? De los encuentros de promoción juvenil. Por Cristo, Totalmente. Más, Más, más y más y más. más. más y más. En estos últimos minutos de programa, porque como lo hemos dicho, familia, el tiempo vuela cuando uno se divierte. Si lo pudieran resumir, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para Vero? ¿Quién es Jesús para Jordan? ¿Y qué nos mueve para por Cristo más, más y siempre más? Yo creo que para mí ha sido un poquito esto de que verdaderamente es mi pastor. Recuerdo mucho mi encuentro por el lema, que era dejó a las 99 por mí, y yo eso lo adopté y me aferré a ello durísimo, y es algo que amo con todo mi corazón, entonces realmente creo que él es ese pastor que a mí me guía todos los días. Para mí personalmente, bueno, trayendo mi lema, mi cita de encuentro, que la llevo también en la piel, es que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, y creo que Cristo es esa persona que nos enseña cuándo es el momento, cuándo es ese lugar, cuál es ese lugar, perdón, y cuándo es que Él quiere las cosas para nosotros de la manera en la que tal vez lo esperamos, en la manera en la que no, pero siempre siendo ese caballero que nos enseña el camino. Se nos fue el programa. ¿En qué momento? Yo no sé, pero había que decir que por qué por Cristo siempre más. Más y más. Aquí hay muchos jóvenes viendo y hay muchas familias que nos están viendo. Así bien rapidito, una palabra que le quisieran decir a nuestros queridos televidentes y radioescuchas que ven testigos de la alegría de la vocación. Una palabra. No es una palabra, pero amen siempre mucho, mucho, mucho y no tengan miedo de eso. Una de las cosas más importantes que se nos enseña en el encuentro es abrazar nuestra cruz. Así que ojalá que todos lleguen a poder ser capaces de abrazar su cruz y darse cuenta de que no es una cruz que cargan solos, sino que Cristo es ese cirineo que nos ayuda y nos acompaña con la cruz. Familia, pues no más que decir, recordarles como todas las veces que nos encontramos, independientemente de la situación que usted esté pasando y de la procesión que lleve por dentro, nunca, 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 pero nunca, 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 nunca deje que se le olvide cuánto nos ama el Señor. A usted el Señor lo quiere mucho, a usted el Señor la quiere mucho. Y pues ese amor, ¿a qué nos llama? Pues a ser testigos de la alegría y de la vocación. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí, esta que es su casa en el Seminario Nacional. De verdad, de todo corazón, agradecerles, que Dios los bendiga, que los siga fortaleciendo en esta aventura, ¿verdad? De dar la vida por Jesucristo. Y a ustedes que nos ven desde casa, nos vemos en la próxima. Esto es Testigos de la Alegría y de la Vocación. Que Dios los bendiga. Un gusto a todos. ¡Hasta luego!
Vamos a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor. Testigo, Señor, anunciando tu amor. Testigo, Señor, de la alegría.